El martes santo, el evangelio que toca es el de Juan 13, 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averigüe por quién lo decía. Entonces el discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería, pues como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él. Y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos: a donde yo voy ustedes no pueden venir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿y por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Estamos a las puertas de la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y la Iglesia nos invita a reflexionar en las traiciones que sufre Jesús por parte de 2 de su grupo más cercano de amigos. El texto comienza diciéndonos que Jesús se encontraba profundamente conmovido. Otras traducciones dicen profundamente turbado, triste. Y no es para menos, pues se había enterado de la traición de uno de los suyos, la de Judas. Además sabía que Pedro no iba a resistir la presión y estas debilidades lo afligían profundamente. Y refiriéndose a Judas dijo a todos: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Judas era uno de los que estaba con él allí en la misma mesa, en esa última cena en donde se entregó al mundo en el pan y en el vino, y había compartido junto con todos los demás ese cuerpo y esa sangre. Además, aún sabiendo que lo entregaría, Jesús le había lavado los pies. Saber pues que alguno de sus más cercanos lo iba a traicionar debió ser un golpe muy duro para el Señor, pues Él los había escogido con mucho cuidado para que lo acompañen y estuviesen con Él. Los había instruido en su camino, había confiado en ellos plenamente y les había encargado el cuidado de su futura iglesia. Y ahora resulta que Judas lo estaba vendiendo y que la fragilidad de Pedro lo iba a hacer caer. ¡Qué tristeza! Este hecho pone en evidencia 2 cosas que debemos tener siempre en cuenta. Primero, que Dios nos ha creado libres y por tanto no controla nuestras decisiones. La libertad que nos ha dado hace posible que nosotros, en cualquier momento, podamos decidirnos en favor de Él o en contra de Él. Es decir, no estamos programados por Dios para hacer lo que Él quiere. Nosotros decidimos nuestras vidas y elegimos nuestros destinos. Y segundo, que Dios siempre va a respetar nuestra libertad y por tanto va a respetar las decisiones que tomemos, aunque a veces esas decisiones vayan contra Él y en contra de lo que Él desea. Por ejemplo, a veces nos preguntamos por qué Dios no detiene a los malos o por qué no evita que pequemos. El pecado existe porque nosotros lo elegimos, y lo elegimos porque Dios nos ha creado libres y respeta el ejercicio de nuestra libertad. Si Dios interviniese en nuestras decisiones, anularía la libertad que nos ha dado. Por eso, Él no puede evitar que pequemos, que hagamos daño
y que nos hagamos daño. Más bien lo que hará será velar y cuidar de las víctimas de nuestros pecados. Evidentemente el anuncio de Jesús causó conmoción entre sus discípulos. Ellos, nos dice el texto, se miraban unos a otros perplejos, sin saber por quién lo decía. Es decir, no lo podían creer, no podían imaginarse que alguien pudiese hacer algo así. Pero Pedro quería saber, y Juan nos dice que le hizo señas al discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús, para que averigüe por quién lo decía. La tradición siempre ha creído que ese discípulo fue Juan. Incluso sostiene que Juan era el más jovencito de todos. Este discípulo amado estaba reclinado sobre Jesús, lo que nos indica que probablemente la cena fue tal vez sobre alfombras, como solían comer los judíos en una mesa baja y recostados sobre cojines. Entonces el discípulo amado, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó en reserva: «Señor, ¿quién es?» Jesús contestó: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado». Para la cena se preparaban diversos platos y salsas que se ponían al centro de la mesa. Se comía con la mano, y el pan se untaba en las diversas salsas. Y el hecho de untar el pan en la salsa y dárselo a alguno era un gesto de especial aprecio. Esto fue lo que Jesús hizo: mojar el pan y dárselo a Judas. Así Jesús le descubre a su discípulo amado que el traidor era Judas. Pero en ese momento parece que la revelación quedó solo entre ellos dos. Con este gesto de afecto, Judas se dio cuenta de que Jesús sabía que él era el traidor. Bueno, pues ese gesto gatilló el resentimiento de Judas, pues nos dice el texto que detrás del pan entró en él Satanás. Y entonces Jesús le dijo: «Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida». Y Juan nos dice que después de tomar el pan, Judas salió inmediatamente. El evangelista también hace notar que cuando esto sucedió, era de noche. Era el momento de la oscuridad, el momento del reinado de los hijos de las tinieblas, pues el enemigo gobierna en lo oculto, por debajo, en lo secreto, en la noche. Como Judas partió, ninguno de los presentes se enteró de la revelación que Jesús le había hecho a su discípulo amado. Y cuando Jesús le dijo a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto», ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Imaginaron, dice Juan, que como Judas guardaba la bolsa, suponían que Jesús le encargaba salir a comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Entonces, no bien Judas salió, Jesús anunció a los que quedaron que se acercaba el momento de su gloria, el momento en que la luz vencerá la oscuridad, el momento en que la vida vencerá la muerte. Dice el texto: «Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él». Y así les anuncia veladamente que resucitará y que así manifestará su gloria. Pero desgraciadamente, para que esto suceda, tendrá que pasar por la muerte, y como sucederá muy pronto, unas horas más tarde, les dice: «Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir». Esta incomprensible afirmación de Jesús hace que Pedro reaccione, pues dice el texto que Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Juan siempre subrayará el poco entendimiento de los oyentes de Jesús. A Jesús no lo entendieron los judíos, pero tampoco lo entendieron los suyos. Entonces, como Jesús iba a la muerte, les respondió: «A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde». Porque efectivamente más tarde también Pedro lo seguirá en la muerte. Se dice que Pedro murió martirizado en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón. Pero Pedro insiste: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Ante esa afirmación de Pedro, que brotó del amor que le tenía al Señor, Jesús anuncia con dolor una segunda traición. ¿Con que darás tu vida por mí? Pues te aseguro que antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. No una,
sino 3 veces. El anuncio de la traición de Pedro fue mucho más doloroso que el de Judas, porque era el amigo más querido de Jesús, y a él le había confiado el cuidado de su iglesia. Además era el líder del grupo, y todos seguían su parecer. Por tanto, que Pedro vaya a desconocer a Jesús fue un golpe durísimo para todos. El miedo es un arma que usa el mal espíritu para que no decidamos en favor de Dios, para que no nos arriesguemos por Él, y el miedo paralizará a Pedro, pues teme que le pase lo mismo que le pasará al Señor Jesús. Por eso nunca hay que tomar una decisión cuando estemos dominados por el miedo, pues con certeza nos vamos a equivocar. Antes de tomar una decisión, siempre hay que buscar la paz en Dios. En conclusión, ante el doloroso relato de la traición de 2 de sus amigos cercanos, los invito a reflexionar en unas preguntas. ¿Cuántas veces he actuado como Judas o como Pedro y lo he traicionado? ¿Cuántas veces he traicionado la verdad, he traicionado lo bueno, lo justo, he traicionado a los demás y he traicionado la vida? ¿Y por qué lo he hecho? ¿Por buscar mis propios intereses, por temor a las consecuencias de decir la verdad, o por miedo a lo que pueda perder por mantenerme del lado de lo que es justo? Reflexionemos a la luz de Dios y pidámosle a Él su ayuda para que venzamos el miedo y siempre nos decidamos por Él, para que siempre elijamos lo que es verdadero, justo y bueno, incluso aunque no veamos la luz al final del túnel. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.